Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. A Cristo la gloria, hermanos. Él está con nosotros. Y hay un canto, no lo vamos a entonar, pero hay un canto que dice: un Cristo vivo llevo en mi pecho. ¿Cuántos tienen un Cristo vivo, hermanos? Amén, aleluya, porque por Él late nuestro corazón. A Él sea dada la gloria y siempre. Le voy a invitar, amado hermano, amada hermana, a que abra la hermosa palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 15, y vamos a leer del versículo número 20 al 23, y lo vamos a leer de la siguiente manera. Como las mujeres tenemos el privilegio de llevar este culto, vamos a leerlo una primera vez, y después lo vamos a leer toda la iglesia unida. Amén. Así mis hermanas de la femenil, como mis hermanas de la sociedad de jóvenes y como mis pequeñas hermanas de la iglesia infantil, vamos a leerlo juntas una primera vez y después la iglesia del Señor unida. Amén. Y dice así la hermosa palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todos unidos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, bendito es el Rey de Gloria. Y ahí donde está, hermano, vuelva a inclinar su rostro. Padre, en tus manos preciosas está tu amado pueblo. En tus manos preciosas, oh Señor, está los que has comprado y has salvado con tu sangre maravillosa. En esta hora, Señor, que proclamamos que tú vives y que tú reinas, permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén en un mismo sentir, que sea para la gloria de tu precioso nombre. Padre Celestial, tómanos, toma esta palabra y que sea, Señor, de edificación para esta tu iglesia, para la gloria y honra de tu precioso nombre. Amén. Tome asiento, hermano. La resurrección no solo es un milagro, es una declaración divina sobre Cristo y que este milagro sucede en la vida del ser humano. Hace unas cuantas horas aún, el reino de las tinieblas tenía una gran celebración. Celebraba que el Hijo de Dios había muerto, que había sido bajado de una cruz y había sido sepultado. Pero la gran victoria que celebraba el reino de las tinieblas es ver que la fe de sus amados y de sus seguidores había sido echada en tierra. Pero Cristo Jesús salió victorioso, hermanos, y es por eso que en esta hora nos presentamos.
esta mentira que celebraba el reino de las tinieblas y que se repitió durante 3 días. Cristo Jesús la rompió. Cristo Jesús todo el tiempo tuvo control. Tuvo el control de la vida, de la muerte. Y en Él podemos ver, hermanos, que el plan eterno de salvación se demostró con autoridad divina. Abra su hermosa palabra, la palabra del Señor. En el libro de Juan, en su capítulo número 11, en su versículo número 25. Cuando lo tenga listo, alabe y glorifique el precioso nombre del Señor. No nos quedemos callados porque ciertamente es un día de celebración, es un día de fiesta, hermanos, porque se celebra la base de nuestra fe, la base por la cual tú y yo estamos aquí, hermanos, que es que Cristo reina y vive para siempre. Juan 11, 25, y dice así la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo Jesús, hermanos, no solo venció a la muerte física, sino que venció la causa de la muerte, venció al pecado. Venció con Él a las huestes inmundas, las cuales muchas veces, las cuales muchos días nos sujetan a nosotros. Cristo Jesús, hermanos, se levantó victorioso. Pero no solamente, hermanos, de una muerte física. Ciertamente es un milagro. Ciertamente es algo asombroso saber que alguien que estaba muerto camina entre nosotros, anda entre nosotros. Pero la resurrección de nuestro Maestro, hermanos, significa que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que ya no, la muerte eterna ya no tiene poder sobre los que compró Cristo Jesús con su sangre preciosa. La muerte espiritual ya no tiene autoridad al final de nuestros días. Porque Cristo Jesús, al haber resucitado, nos vino a libertad. Nos vino a dar una restauración, nos vino a dar victoria en su precioso nombre. Por eso, hermanos, cuando María Magdalena, cuando Salomé, Susana, María, la madre de Jacobo, Juana y otras mujeres se presentaron diligentemente al sepulcro el primer día de la semana para ungir el cuerpo de nuestro Maestro, no lo encontraron. Porque estaba profetizado, hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 16. Abra la hermosa palabra y lea conmigo, sígalo con la vista. Salmos capítulo 16, versículo número 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba profetizado, hermano, y Cristo Jesús lo estaba cumpliendo en ese momento, al levantarse del sepulcro, al salir victorioso de entre los muertos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de nuestro Maestro, hermanos, nunca entró en una descomposición física. Nunca, hermanos, se tuvo la necesidad de ser ungido. Pero siempre esas mujeres anhelantes de servir a su Maestro. Esas mujeres prestas, diligentes, para ver qué se necesitaba en la obra, se presentaron al pie del sepulcro. Pero en este mismo salmo, hermanos,
En el versículo siguiente dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Aleluya. ¿Y qué nos dice, hermanos? En Juan 14:6, mi hermana Trini ya se lo ha de saber de memoria. ¿Qué dice Juan 14:6? Amén, aleluya. Le estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, aleluya. Y este salmo se complementa, me mostrarás la senda de la vida. Y Cristo Jesús la cumple diciendo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la vida, aleluya. Por eso, hermanos, es que la primera que aparece, a la primera que se le aparece nuestro Señor, nuestro Maestro, es a María Magdalena. Una mujer, hermanos, llena de gratitud. Una mujer llena de amor. Una mujer, hermanos, que también a pesar de ese amor y de esa gratitud, estaba triste. Estaba triste por no encontrar el cuerpo de su maestro, por no encontrar al divino maestro. Acompáñeme a leer Marcos y también Juan, en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 del versículo 9 al 11 y Juan 20 del 11 al 18, aleluya. Le voy a pedir a dos de mis hermanas que lo lean, mi hermana Eli, que tienes ahí el micrófono. Marcos capítulo 16 del 9 al 11 y mi hermana Noemí, Juan 20 del 11 al 18, aleluya. Y usted, hermano, téngalo listo. Hermana Eli. Apareció primeramente a María Magdalena, porque María estaba el 7 del mundo. Siendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con ella, que estaban listos y llorando. Ellos, cuando vieron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en uno a la cabecera y en otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿y qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto. Y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rababoni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. A la primera es a María Magdalena. Pero en ese momento, hermanos, como nos dice estos versículos que acaba de leer mi hermana y que seguimos con la vista, María no pudo reconocer al Maestro Divino. El agobio que estaba sintiendo le inundaba. Es por eso, hermanos, que con voz de autoridad, con voz de mando, Cristo Jesús, el Maestro Divino, la llama por su nombre, María.
Y la actitud de María cambia, porque el poder de la palabra de Dios vivifica, hermanos. El poder de la palabra de Dios restaura. El poder de la palabra de Dios levanta. A su nombre sea la gloria, aleluya. Y como decían el Salmo 16, versículo 17, en tu presencia hay plenitud de gozo. En ese momento ya María Magdalena se estaba gozando porque había escuchado la voz de su maestro. La voz del 3 veces santo. Con poder hemos cantado que suena su voz. Con autoridad resuena en las alturas. Pero es como un suave murmullo, entonábamos en el último canto. Un suave murmullo hablándome a mí. Una caricia, hermanos, que daba el Señor Jesús a esa fiel mujer. Esa fiel mujer, si bien, hermanos, fue la primera persona que recibió la restauración de la resurrección, aleluya. Ella fue la primera, hermanos, que tuvo el privilegio de saber que era la resurrección que hoy tú y yo vivimos, porque tú y yo vivimos una resurrección espiritual. Tenemos una resurrección, hermanos, milagrosa, sí, amén. Saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores salió victorioso del sepulcro, pero la resurrección que tú y hoy vivimos es la que nos lleva al reino de los cielos. Fue la primera persona, la primer mujer que se gozó por presenciar el milagro de la resurrección. Porque ya te lo decía, hermanos, la resurrección no solo es el milagro material. La resurrección, escrita desde el inicio de los tiempos, declarada y una declaración en victoria, se leía y se lee en Génesis, por si no la sabes. En Génesis, en su capítulo número 3, en sus versículos 14 y 15. Y dice así la hermosa palabra: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando leemos la frase, tú la herirás en el calcañar, se refiere a todos los esfuerzos constantes que el enemigo de nuestras almas hizo e intentó por derrotar a Cristo Jesús en esta tierra. Todos los esfuerzos y todos los planes por ver al Cristo derrotado. Pero si leemos, hermanos, la profundidad de lo que dice, te herirá en la cabeza. Anunciaba la derrota del enemigo cuando Cristo Jesús resucita, porque sabemos, hermano, que una herida en la cabeza es de muerte. La herida del calcañar puede provocar mucho dolor, mucha angustia, pero la herida en la cabeza produce la muerte. Y es ahí, desde ese momento, desde esos versículos que leemos en Génesis, que el Padre Celestial estaba revelando su plan divino, estaba revelando que la derrota del enemigo de nuestras almas, y declaraba victoria, ofreciendo salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Desde ese momento, el hombre tenía ya una restauración. Pero tenía que venir uno santo, puro, para que tú y yo
fuéramos redimidos por su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. María Magdalena, desde ese momento que está llorando afuera del sepulcro, estaba haciendo suyas las promesas, estaba haciendo suyas estas profecías, estaba viviendo y practicando la enseñanza que Cristo Jesús vino a dar a esta tierra, porque ya lo leíamos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El privilegio hermoso que tuvo esta mujer, primeramente al recibir la liberación, como nos lo dice Lucas, en su capítulo número 8, versículo 7. Aleluya. Lucas 8, versículo 7. Nos dice: amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nos habla de cómo María Magdalena fue liberada de 7 demonios. María Magdalena fue puesta a servir a los pies del Maestro. Servía con otras mujeres en todo momento. Fue la primera, hermanos, en recibir liberación de los seguidores. El segundo privilegio que tuvo esta mujer fue servir al Divino Maestro. El tercer milagro que tuvo esta mujer y el privilegio fue ver el milagro material de la resurrección. Y el cuarto privilegio que tuvo esta mujer fue ser la primera en vivirlo. Qué bendición y qué privilegio hermoso, hermano, es el que tenemos las mujeres, porque el Señor siempre nos consuela. El Señor siempre está dispuesto a cuando tú abres tus labios y clamas a Él para responderte. Por eso, hermanos, por eso, hermanas, cuando una iglesia es poderosa, es porque hay mujeres doblando sus rodillas, clamando al 3 veces santo. Una iglesia es poderosa por cuanto se humilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué, hermanos, las mujeres? Porque las mujeres son las que instruyen en el hogar. Las mujeres son las que le enseñan a los pequeños, y como decía mi hermana Eli cuando dirigía, tenemos que enseñarle a las generaciones, tenemos que enseñarle a estos pequeños que deben de clamar al 3 veces santo. Es por eso el privilegio que se les da a las mujeres. Es por eso, hermanos, porque la base de la sociedad en donde estamos tú y yo es el hogar. Y la primera maestra es la mujer. Es por eso que el Señor Jesús, el Maestro Divino, viene y se muestra primeramente a María. Una mujer que no era digna de nada, hermanos, pero que fue merecedora de esto. Así, hermanos, que la venida de Cristo Jesús a esta tierra no solo fue para hacer milagros, sino fue para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Fue para decirnos a ti y a mí que Él se compadece por cada uno de nosotros, porque Él fue tentado en todo. Así lo dice Hebreos en su capítulo 4, versículo 15. Y lo podemos leer porque dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya.
Ese sumo sacerdote hoy está con nosotros, hermano. Porque Él vive en nuestros corazones. Él vive, hermanos, y reina para la gloria de su precioso nombre. Pero déjame decirte y puntualizarte en algo, hermano. Que la resurrección no comienza cuando nuestros signos vitales cesan sobre esta tierra. La resurrección empieza cuando Cristo Jesús entra a nuestras vidas, cuando nosotros lo ponemos en nuestro corazón. Cristo Jesús vino a darnos una resurrección espiritual para tener vida eterna. La resurrección que nos ofrece cambia la forma de vida. Así nos lo dice Gálatas 2:20. La resurrección produce vida con propósito, hermano. Y esta es la parte que el mundo no logra entender. Porque ciertamente también la iglesia de las mayorías celebra este día, pero no entiende la magnitud de lo que es llevar un Cristo vivo en el pecho. No entiende la magnitud hermosa y maravillosa que es decir, Cristo vive, Cristo reina y Cristo viene por mí, aleluya. No se entienden estas palabras, hermano. Porque la resurrección solo se entiende cuando uno dedica y consagra su vida al pleno servicio de Cristo Jesús. Cuando las obras de la carne no nos sepultan, cuando no nos agobian, porque ciertamente, hermanos, hay luchas, hay dolores, hay tristezas y hay enfermedades. Pero todas esas Cristo Jesús las tomó y las venció en la cruz del Calvario y lo perfeccionó resucitando el primer día de la semana. La resurrección que experimentó María Magdalena fue mucho más allá de ver la tumba vacía. María Magdalena contempló la adopción de los gentiles a la familia de Dios. La adopción se confirmó en la resurrección, como nos dice Efesios 2:12. Ahí podemos ver, hermanos, podemos leer cómo el Señor nos tenía contemplados en el plan divino. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Así, hermanos, estábamos en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Fuimos cercanos. Hoy tenemos el privilegio de venir. Hoy tenemos el privilegio de presentarnos. Tal vez en los colores más claros que tenemos. Pero el Señor no se fija todavía en eso. Se fija en el corazón que tú traes el día de hoy. El plan de Dios siempre fue más grande que una nación. Fue más grande que decir soy judío. El plan de Dios siempre fue que la humanidad tomara y recibiera la vida eterna. Romanos en su capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Ese fue el plan perfecto. La resurrección significa que el pago que hizo el Señor Dios Todopoderoso fue aceptado. Que el pecado que nos llevaba a la muerte eterna fue cancelado.
Y que la reconciliación es real, hermanos. Que la reconciliación se vive para la gloria de su precioso nombre. Es por eso, hermano, que cuando bajamos a las aguas del bautismo, nuestra vida antigua queda sepultada. Y al salir, tenemos nueva vida en Cristo. Aleluya. Porque por y en su sacrificio fuimos declarados justos. Aleluya. Y perfeccionados en su resurrección. Así, hermanos, nos gozamos y nos alegramos en esta hora, porque fuimos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en esta hora podemos ver que la redención maravillosa que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario es perfeccionada. Cuando nosotros entendemos que la resurrección de nuestro amado no solamente es un milagro material, sino es una vida en Cristo Jesús, una resurrección por la cual podemos escuchar el toque de la final trompeta. Una resurrección, hermano, que nos lleva al reino de los cielos. Y como lo leíamos en Juan 20, vamos a escuchar la final trompeta, hermanos. Pero María Magdalena fue la primera que lo escuchó. María Magdalena escuchó su nombre con autoridad, con voz de mando, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:16. Pero María lo escuchó. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el día del toque de la final trompeta vamos a escuchar nuestro nombre? ¿Cuántos podemos decir, gloria a Dios, hermanos? Porque vamos a escuchar, sube acá. Vamos a escuchar, hermanos, con poder y autoridad. Ese hermoso sonido de la trompeta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy vivimos, hermano, una resurrección gloriosa, milagrosa, porque estando en vida volvemos a tener vida en Cristo Jesús. Y al tener esta resurrección, hermano, insisto y insistiré que vamos a escuchar el toque de la final trompeta. El Maestro Divino ejemplificó materialmente la resurrección para que el hombre y la mujer que dudan entiendan lo que es volver a la vida. Esta resurrección, hermano, es cuando el hombre y la mujer dejan al pecado. Dejan que el pecado ya no se enseñoree sobre ellos, como lo menciona Gálatas en su capítulo 5 del 19 al 21, que son las obras de la carne. Todas estas obras de la carne quedan sepultadas porque Cristo Jesús las dejó en el sepulcro, las venció en la cruz y se glorificó a sí mismo, saliendo victorioso, saliendo vencedor, para que tú y yo seamos más que vencedores en su precioso nombre. La resurrección, hermano, no es salir solo de la tumba, es salir de una vida dominada por la carne.
es salir victorioso y proclamar que Cristo reina, no solamente al aire y a los vientos, sino que reina y que vive en nuestras vidas. Cristo Jesús es la primicia. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros también vamos a vivir con un cuerpo glorificado. Esto quiere decir, hermanos, ¿cómo vamos a ir a vivir a la eternidad? Cristo Jesús ya lo hace, por eso es la primicia. Por eso es lo más hermoso que nosotros podemos contemplar. Por eso es lo que nosotros podemos ya vivir. Porque Cristo ya lo vivió. Él tenía que ser el primero para mostrarnos a nosotros cómo debía de hacerse. La tumba vacía no solo habla de que Cristo Jesús viene. Habla de una carne que debe de morir. La resurrección, hermanos, será completa, será vivida cuando nosotros nos vayamos a vivir con Él en el reino de los cielos, allá en gloria, allá en victoria. Ese será cuando la resurrección, hermanos, se complete para con cada uno de nosotros. Y para concluir, hermanos, hablar de la resurrección solo como un milagro físico es quedarse corto. Porque la resurrección no solo se contempla, la resurrección se vive, hermanos, se goza y se testifica. Y esto, hermanos, para que al toque de la final trompeta nosotros podamos decir: Cristo vive, Cristo reina y Cristo viene por mí. ¿Por cuántos viene, hermano? Cristo, hermanos, ha dejado el sepulcro, ha vencido a la carne para demostrar que tiene el poder de salir victorioso, de demostrar que Él es la vida, hermanos, que Él es la verdad. Y así como Él salió de la tumba, hoy nosotros salimos de la carne. Hoy nosotros salimos del pecado. Hoy nosotros salimos de la muerte espiritual. Así que, hermanos, la cruz nos compró, la resurrección nos da vida, la cual nos ha adoptado como hijos. Pero la trompeta es la que nos llevará a nuestro hogar. Así que, hermanos, en esta hora te invito a que te goces en el Señor, a que te alegres en Él, porque la trompeta revelará nuestra realidad espiritual. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.